Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con el análisis del capítulo 3 de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas en su artículo 344. Vamos a analizar el tema de este tipo de tubería, Rigid Metal Conduit. Es el conduit de metal rígido, pared gruesa. Es muy utilizado por todos nosotros. Normalmente ustedes este tipo de tuberías la van a encontrar en los servicios. Es el tubo por el cual llegan los conductores que vienen de la calle y que alimentan tu medidor, ¿verdad? Este es un ejemplo muy práctico para que ustedes se den cuenta en una de las aplicaciones en las cuales ustedes lo pueden identificar. Aquí les muestro algunos de los aditamentos, de los conectores que se utilizan cuando instalamos este tipo de material. Aquí les muestro también algunos tipos de couplings y de adaptadores especiales que también utilizamos en este tipo de instalaciones. En esta página les muestro algunos ejemplos de cómo se ve este tipo de material ya instalado, este tipo de tuberías. Aquí quiero aclararles o quiero hacerles ver cómo se ve esta tubería. No quiero que se confundan en lo que es el rigid metal conduit, el conduit metálico de pared gruesa, con lo que es el EMT, el Electric Metallic Tubing, que viene siendo un conduit o una tubería de pared más delgada. Este tipo de material, el cual vamos a analizar aquí en el artículo 344, Rigid Metal Conduit, es un material muy durable. Es un material especial, vamos a ponerlo de esa manera, el cual nosotros podemos roscarlo, hacerle cuerdas en sus uniones o en sus terminaciones. También podemos hacer dobleces. Los dobleces normalmente los podemos hacer manual para tamaños de tubería pequeños. Y también podemos utilizar maquinaria especial, dobladores de tubería rígida, de pared gruesa, como las que les muestro aquí en las ilustraciones. La podemos doblar o hacer que cambie de dirección con maquinaria hidráulica o eléctrica, dobladores de tubo hidráulicos o eléctricos. Y como les mencioné anteriormente, también con dobladores de tubo manual especiales para este tipo de tubería. Esto lo vamos a ver más adelante en unos videos que hicimos acerca de cómo doblar tubería metálica de pared gruesa, pero eso viene más adelante. Miren, en este tipo de videos, si ustedes se dan cuenta, la primera parte, la parte general, siempre nos define el alcance, nos da también los requisitos del listado y una definición particular del material que estamos analizando. Esto es para todos los videos o para todos los materiales, como tuberías y también como cableado, ¿verdad? Como cables o métodos de alambrado. Entonces, ahorita estamos en la sección de la tubería y esa es la parte 1, la parte general. Alcance, definición y requisitos del listado. En su parte 2, nos habla de los usos permitidos en sus incisos A, B, C y D, condiciones atmosféricas y ocupaciones, ambientes corrosivos, rellenos de mamposteo. A esto se le conoce como cinder field. Fue un poco difícil encontrar la traducción correcta, pero lo encontramos, por ejemplo, en las paredes que son semihuecas, vamos a decir, de block o de plaster también, ¿verdad? En su sección 344.14, para metales diferentes, vamos
analizar sus características, sección 344.20 en sus diferentes tamaños, mínimos y máximos. Todas estas secciones van a ser explicadas más a profundidad. Ahorita simplemente estamos revisando las partes en donde las podemos encontrar, ¿verdad? Por supuesto, están en el artículo 344 y cuando ustedes busquen información acerca de este tipo de materiales o de material, en este caso del rigid metal conduit, del conduit metálico de pared gruesa, lo van a encontrar en sus diferentes partes, vamos a decir, la parte 1, que viene siendo la parte general, la parte 2, que es la instalación, es lo que acabamos de leer ahorita, y en esta parte 2 también vamos a encontrar secciones en la que nos explican el número de conductores, los tipos de doblaje o de cambios de dirección que podemos encontrar, cómo se hacen, cuántos dobleces en una corrida, en un tramo de tubería, vamos a decir, podemos encontrar para facilitarnos nuestro trabajo cuando tengamos que jalar los cables. A eso se refiere la sección 344.26, ¿verdad? El número de dobleces máximos o de grados máximos que podemos tener en una instalación eléctrica de este tipo, ¿verdad? Para que se nos facilite el poder introducir los cables en la tubería. También vamos a hablarle del escariado y roscado. En la sección 344.30, el aseguramiento y soporte. Esto es muy importante. De hecho, esta sección tenemos que revisarla a fondo porque de esto depende que nosotros pasemos nuestras inspecciones eléctricas a la primera. Normalmente es en lo que más se fijan los inspectores. Más adelante lo voy a explicar un poquito más detallado, ¿verdad? Entonces, son dos incisos, fijado firmemente y la soportería. En su sección 344.42 hablamos de los acoplamientos y los conectores, con o sin rosca. Sección 344.46 de los bujes, 344.56 empalmes y conexiones, 344.60 conexión a tierra. Entonces, como lo ven, es información muy interesante, muy importante, que va a ser aplicada a otros tipos de tuberías. Esto también se los voy a explicar un poquito más adelante. En su última parte, la parte 3, especificaciones de construcción, siempre vamos a encontrar lo mismo a 344.100, construcción, 344.120, marcado, y 344.130 longitudes estándar, ¿verdad? Los tramos en los cuales nosotros podemos encontrar este tipo de tuberías cuando vamos a las tiendas, ¿verdad? Miren, entonces ya empezando un poquito más a fondo a detallar este artículo, el artículo 344, en su parte 1, la parte general, alcance. Este artículo cubre el uso, instalación y especificaciones de construcción para tuberías metálicas rígidas. Ustedes lo van a poder encontrar en algunos textos como RMC, Rigid Metal Conduit. Esta es la abreviación. Con sus accesorios asociados. Son las figuras que les presenté al principio para que ustedes pudieran ir reconociendo este material. En su sección 344.2, ¿cuál es la definición de este tipo de tubo? Tubería metálica rígida, RMC, es un conducto roscable. Esta es pregunta de examen. Es un conducto roscable de sección transversal circular
Diseñada para la protección física y el enrutamiento de conductores y cables, y para su uso como conductor de conexión a tierra, cuando se instala con su acoplamiento integral o asociado y los accesorios apropiados. Como les mencioné anteriormente, existen couplings, conectores, diferentes fittings, vamos a decir, diferentes elementos que se conjuntan con este tipo de tuberías para fabricar un sistema, ¿verdad? Un sistema de tuberías. Entonces, a eso se refiere. Sección 344.6, requisitos del listado. Esto es muy común para todos los materiales. Tienen que estar listados y aceptados para su uso con este tipo de materiales. Esto es repetitivo en cualquier material que se incluya en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Tienen que estar listados y aprobados. 344.10, usos permitidos. Esta es otra parte muy importante de este tipo de materiales. Quiero recargarlos. Usos permitidos. Más adelante viene usos no permitidos, pero en este caso vamos a hablar primero de los usos permitidos. ¿Dónde ustedes pueden utilizar este material? El tubo rígido de pared gruesa, tubo rígido metálico de pared gruesa, RMC. Muy bien, en su inciso 1 lo podemos encontrar en acero galvanizado y acero inoxidable. Se permitirá el uso del RMC de acero galvanizado y acero inoxidable en todas las condiciones atmosféricas y ocupaciones. Es muy importante. Bueno, esta forma de permitir su uso es muy importante en todas las condiciones atmosféricas y ocupaciones. Bajo la lluvia, en lugares secos, húmedos, mojados, etcétera. Por eso es que es tan importante. Es un tubo muy resistente, protege muy bien a nuestro cableado. El RMC del latón rojo se permitirá en la instalación o para enterramiento directo y aplicaciones en piscinas. Se ve un poco como si fuera tipo cobre, tiene un recubrimiento, ¿verdad? Que lo hace parecer como si fuera un tubo de cobre, pero en realidad es una aleación especial. La verdad, yo lo he visto un par de veces, pero nunca lo he utilizado. El RMC de aluminio se permitirá en la instalación o donde esté aprobado para el entorno. Es un poco menos resistente que el de acero galvanizado o el de acero inoxidable, pero también tiene muchos usos. El conducto rígido de aluminio enterrado en concreto o encerrado en concreto o en contacto directo con la tierra deberá contar con una protección suplementaria contra la corrosión aprobada. Hay lugares especiales en donde utilizan mucho este tipo de tuberías, el de aluminio, porque tiene la particularidad de que también es roscable. Es de pared gruesa, es metálico, pero es de aluminio. Tuberías y accesorios ferrosos. Se permitirá el uso de tuberías y accesorios ferrosos protegidos contra la corrosión únicamente por esmalte, solo en interiores y en ocupaciones no sujetas a influencias corrosivas severas. Inciso B, entornos corrosivos, codos, acoples y accesorios de RMC, Rigid Metal Conduit, de acero galvanizado, acero inoxidable y o latón rojo. En este caso, los codos, acoples, accesorios para este tipo de RMC, de acero inoxidable
de acero galvanizado o de latón rojo se podrán instalar en concreto en contacto directo con la tierra o en áreas sujetas a influencias corrosivas severas cuando estén protegidos por una protección contra la corrosión aprobada para la condición. Normalmente este tipo de tuberías vienen con un recubrimiento anticorrosivo, entonces están aprobadas para estos usos. Protección suplementaria para RMC de aluminio. El RMC de aluminio deberá contar con protección contra la corrosión suplementaria aprobada cuando esté enterrado en concreto, en contacto directo con la tierra. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Normalmente, así es como viene. Relleno de cemento o bloques. Se permitirá instalar RMC, Rigid Metal Conduit, de acero galvanizado, acero inoxidable y o latón rojo, bajo relleno de cemento o block cuando estén expuestos a humedad permanente. Es muy bueno para este tipo de ambientes rigurosos, ¿verdad? Donde hay mucha humedad o agua. Siempre que estén protegidos en todos sus lados por una capa de concreto de no menos de 50 milímetros, 2 pulgadas de espesor, cuando el conducto esté a no menos de 18 pulgadas bajo el relleno o cuando estén protegidos por una protección contra la corrosión aprobada. Entonces, miren, si tiene una cubierta de cemento o de protección en los lados con cemento, con 2 pulgadas de esta protección es suficiente, no lo tenemos que enterrar tan profundo. Entonces, podemos hacer un canal, una zanja no tan profunda y simplemente si lo cubrimos o lo protegemos con 2 pulgadas de cemento, será suficiente, estará aprobado, ¿verdad? Para lugares húmedos, todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deberán de ser materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos contra la corrosión mediante materiales resistentes a la corrosión. Cuando tengamos dos metales diferentes, donde sea posible, se deberá evitar. No podemos tener dos tipos de tuberías diferentes o de conexiones con diferentes al metal de la tubería. Entonces, es muy importante para eliminar la posibilidad de acción galvánica, ¿verdad? Que se empiece a corroer, ya sea nuestra conexión o nuestra tubería. El RMC de acero inoxidable solo deberá utilizarse con accesorios de acero inoxidable. No debemos mezclarlo y accesorios aprobados. Entonces, eso es lo más importante. No mezclar accesorios con tuberías de diferentes tipos o materiales. En lo que se refiere al tamaño comercial, el RMC, el Rigid Metal Conduit, normalmente ustedes lo van a encontrar desde media pulgada hasta 6 pulgadas, es el máximo, ¿ok? Entonces, si quieren ustedes hacer un trabajo con este tipo de materiales, el tubo más pequeño que van a encontrar es el de media pulgada y el de 6 pulgadas es el más grande, es el tubo más grande. Quiero decirles que este tipo de tuberías es bastante caro. Es fácilmente 5 o 6 veces más caro que el EMT, ¿ok? La tubería de pared delgada. Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de llenado especificado en la tabla 1 del capítulo 9. Estas tablas son muy importantes, las vamos a revisar a profundidad, vamos a hacer muchos ejemplos acerca del llenado de las tuberías usando estas tablas. Pero eso viene un poquito más adelante. Se permitirá la instalación de cables cuando su uso no esté prohibido por los artículos respectivos sobre cables. El número de cables no debe exceder el porcentaje de llenado permitido especificado en la tabla 1, capítulo 9. En general es el 40%, ¿verdad?
pero hay que tomar esto con precaución. Eso es para las situaciones generales. Es diferente para un cable, para dos cables, son otros porcentajes de llenado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelantito lo voy a explicar. Doblado, ¿cómo se realiza? Los doblados en este tipo de material deben realizarse de manera que el conducto, que la tubería no se nos dañe y que el diámetro no se altere, no se reduzca, ¿verdad? De manera efectiva. El radio de la curva de cualquier doblez realizado en el campo hasta la línea central del tubo no debe ser menor que lo indicado en la tabla 2, capítulo 9. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando efectuemos los dobleces de que no se nos reduzca el diámetro en el tubo. Hay métodos que se aplican especialmente para evitar estas situaciones. Lo vamos a revisar también. El doblado. ¿Cuántos dobleces podemos nosotros encontrar como máximo? Vamos a decir, en una situación entre un panel y una caja, ¿verdad? O un dispositivo en una sola corrida, ¿verdad? Serían 360 grados en total, 4 dobleces de 90 grados. Ese es el máximo número de grados. Son 4 dobleces de 90 entre, entre puntos de tiro, entre los puntos en donde nosotros tengamos que jalar los conductores, ¿verdad? Es muy importante. Normalmente yo siempre lo dejo en 3 dobleces de 90 grados o 270 grados máximo. Cuando es vamos a decir, una instalación y que entre los puntos de tiro o de jalado de nuestro cable no hay mucha distancia, tal vez pueda yo dejar o hacer otro doblez para acercarme a los 360 grados, pero siempre lo trato de evitar. Y miren, aquí les muestro algunos de los ejemplos de los dobleces que ustedes se van a encontrar en el campo. Esto también lo vamos a revisar a fondo en nuestros cursos de cómo doblar tubería eléctrica. Esta sección, la 344.30, es muy importante. Esta sección es la diferencia muchas veces entre pasar o no pasar una inspección. ¿A qué me refiero? La fijación y el soporte es el punto más importante para los inspectores en las instalaciones eléctricas. Nos lo checan casi, vamos a decir, al 100%. Entonces, este tipo de materiales, el Rigid Metal Conduit, tubo metálico de pared gruesa, debe instalarse como un sistema completo de acuerdo con la sección 300.18 y debe estar fijado de manera segura, es muy importante, en su lugar donde se ha instalado y soportado de acuerdo con las siguientes secciones. En su inciso A, en su inciso 1, este tipo de material debe estar fijado de manera segura a una distancia no mayor a 3 pies. Tomen nota de estas medidas, se las tienen que saber. Aparte de que son aplicables para otras tuberías, ¿ok? Entonces, a no más de 3 pies de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivos, gabinete, cuerpo de conducto u otra terminación de conducto. Entonces, aquí en la figura donde está el cursor de mi mouse, no más de 3 pies, ¿ok? De esta terminación, de cada caja de salida. También no más de 3 pies de cada coupling, ¿ok? Como este que está aquí, ¿ok? Entonces, de cada terminación. Por ejemplo, de aquí, donde ven ustedes el cursor del mouse, y aquí son 3 pies, o no más de 3 pies, ¿ok?
El tubo mide 10 pies, entonces serían 3 pies más 4 pies, serían 7 más 3 serían 10. Entonces está bien ubicada. No está a más de 3 pies del centro de este coupling. Este soporte aquí no está a más de 3 pies de este conector o de esta caja de terminaciones. Lo mismo acá en este lado. Entonces, son un par de reglas muy importantes, pero es lo que nos checan los inspectores. Tenemos que cumplir con esta sección al 100%, siempre que sea posible. Recuerden eso, siempre que sea posible. Y de eso nos habla precisamente aquí en el inciso 2. Se permitirá aumentar la distancia de fijación hasta 1.5 metros, 5 pies, cuando los elementos estructurales no permitan fijar la tubería dentro de los 3 pies. ¿Ok? Entonces, solamente cuando no es posible, bueno, hay un poquito de permisividad, ¿verdad? Pero siempre que se pueda, tenemos que cumplir con la regla de los 3 pies, que vienen siendo 36 pulgadas, 200 milímetros, y también de los 10 pies, que es lo que vamos a hablar aquí más adelante. Ahorita, ahorita vamos a tocar ese punto. No les mencioné, miren, son 3 pies de las cajas y 10 pies entre soportes, ¿ok? Aquí ven la acotación. Ahorita vamos a ver una tabla donde también se explica de una mejor manera esta situación. Entonces, recuerden estas dos medidas. 3 pies desde nuestras cajas de amarre, de terminaciones, gabinetes, y 10 pies entre los sucesivos soportes. Y aquí les presento esta tablita, en donde básicamente es lo mismo que tenemos aquí en la gráfica que les presenté anteriormente, pero hay una permisividad dependiendo del tamaño de la tubería. Este tipo de tubería es muy, vamos a decir, es muy rígida, es bastante resistente. Entonces, conforme aumenta su diámetro, aumenta su resistencia mecánica, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Y qué es lo que nos dice? Miren, la tabla 344.30B2, en lo que se refiere a los soportes, nos dice que para tamaños de media y 3/4, tenemos que cumplir con las medidas que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? 3 pies y 10 pies. Son las dos medidas. 3 pies después de las cajas, de los couplings, de las uniones, vamos a decir, y 10 pies entre soportes. Pero, ¿qué pasa? Cuando incrementamos el tamaño de la tubería y trabajamos con tubos más grandes de una pulgada, 1/4, 1,5, 2, 2,5, recuerden, este tipo de tuberías las podemos encontrar hasta en tamaños de 6 pulgadas, siendo media pulgada la más pequeña y 6 pulgadas el diámetro más grande. En este caso, podemos incrementar la distancia entre soportes. ¿Cuál será la distancia? Bueno, ok, por ejemplo, la distancia entre soportes para tubería de 1 pulgada será de 12 pies. Normalmente, les puedo decir que la mayoría de los electricistas sigue con las mismas distancias que se utilizan en las tuberías de media y de 3/4. 3 pies desde las cajas y 10 pies entre los soportes sucesivos, ¿verdad? En la tubería. Y de esa manera se aseguran. Recuerden, esto es como es el máximo, ¿ok? Entonces, vamos a decir, si para la tubería de una, nosotros podemos instalar el soporte a 12 pies entre strap y strap, si lo instalamos a 10 también pasa, porque es una distancia menor, ¿verdad? No tenemos que irnos forzosamente con la distancia mayor. Solamente en caso de que queramos ahorrar material. Pero pues si es una instalación de 4 o 5 tubos, ¿cuántos straps o cuántas clamps o cuántos soportes nos estamos ahorrando, verdad?
1, 2, 3 máximo. Entonces, no será mucha la diferencia. Pero es muy importante que tengan este conocimiento. Estas son preguntas de examen, estas distancias entre soportes y los soportes con respecto a las cajas de unión, de conexiones, de gabinetes. ¿Ok? Entonces, esta tablita es muy importante que ustedes la tengan siempre en mente. Muy bien, espero no haberlos confundido con esto. Vamos a continuar revisando estas situaciones en futuros videos. En lo que se refiere a los soportes, el Rigid Metal Conduit debe estar soportado de acuerdo con una de las siguientes disposiciones. Vamos a revisar un poquito esto. El conducto debe estar soportado a intervalos que no excedan los 10 pies. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Esto es para los tubos de media y de 3/4. Las otras medidas, si ustedes quieren seguir utilizando esta medida, es perfectamente legal, no pasa nada, porque de hecho en la tabla que les mostré, conforme aumenta el diámetro de la tubería, podemos incrementar también los intervalos, ¿verdad? De aseguramiento en nuestra tubería. Entonces, por eso es que le mencioné que pueden seguir con estos intervalos. Ahora, en su inciso 2, se permitirá la distancia entre soportes para tramos rectos de este tipo de tuberías de acuerdo con la tabla 344-30B2, tabla que les mostré, siempre que el conductor esté ensamblado con acoplamientos roscados. Esta es una pregunta de examen. ¿Por qué con acoplamientos roscados? Porque también hay acoplamientos que no son roscados, son a presión nada más. Entonces, esto es permitido para cuando todo nuestro sistema de tuberías de este tipo, de tubería rígida, de pared gruesa, metálica, esté ensamblado con acoplamientos roscados. Si está ensamblado con acoplamientos de presión, es diferente. Y soportes que eviten la transmisión de esfuerzos a la terminación cuando el conductor se desvíe entre los soportes. Se permitirá que los montajes verticales expuestos desde maquinaria industrial o equipo fijo estén soportados a intervalos que no excedan los 6 metros. Esto es para tuberías que van siendo instaladas verticalmente, ¿verdad? Entonces, 6 metros o 20 pies. Si el conductor, perdón, si el conducto o la tubería está ensamblada con acoplamientos roscados, ¿ok? Ahora, el conducto deberá estar soportado y fijado de manera segura en la parte superior e inferior del montante y que no haya otros medios disponibles de soporte intermedio. Entonces, en estos casos, cuando estamos instalando una tubería de forma vertical, podemos incrementar estas distancias hasta 6 metros o 20 pies, pero tiene que cumplir con estas condiciones. Son condiciones poco especiales. Se permitirá que los tramos horizontales de Rigid Metal Conduit estén soportados por aberturas a través de los miembros de estructuras e intervalos que no excedan los 3 metros 10 pies y estén fijados de manera segura dentro de los 900 milímetros o los 3 pies de los puntos de terminación. Miren, volviendo un poquito hacia el inciso 3, ¿dónde nos encontramos nosotros con esta situación en los cuales no podemos tener un soporte más, más cerca? Vamos a decir, dentro de los 10 pies que habíamos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una instalación, instalando maquinaria y que los techos son altos, ¿sí o no? Muchas veces a la mitad, cuando vamos a la mitad, tenemos que poner otro tubo y no hay manera de soportarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos en una caída vertical. Vamos a decir cuando estamos instalando una CNC, una CNC, una máquina, un torno o cualquier maquinaria, ¿verdad? En donde tengamos nosotros que bajar nuestra tubería desde el techo. Entonces, en ese caso, debemos de tener la unión entre la tubería debe de ser, no debe ser de presión, debe ser de roscado, ¿ok? En ese caso, nos permite hasta 20 pies. Y tiene que estar sujetada al principio y al final.
vamos a decir, en el gabinete donde aterrizamos y también en la parte de arriba del techo o del falso techo de donde nosotros estemos bajando nuestra tubería hacia la maquinaria. Espero no haberlos confundido con esta explicación, pero ahí lo encontramos muy comúnmente. Aquí les muestro otra vez la tabla 344.30B2 y estos son los soportes y cómo debe estar soportado, ¿verdad? Ya lo discutimos un poco, pero quiero que se la guarden y que la recuerden. Son preguntas de examen, muy importantes. En lo que se refiere a los couplings y a los conectores, ¿verdad? Ahí, como les mencioné, hay sin rosca y con rosca. Los que son sin rosca y que sean utilizados con este tipo de tuberías deberán estar bien apretados. Es muy importante por varias razones, ¿verdad? Por la consistencia mecánica, la unión mecánica y también por el grounding, ¿verdad? Que no, y la seguridad, ¿ok? Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deberán ser del tipo que resista al concreto, a la penetración del concreto, de la humedad. Entonces, no es cualquier tipo de conector o de coupling. Cuando se instalen en ubicaciones húmedas, deberán cumplir con el artículo 314.15. Los acoplamientos y conductores sin rosca no deben usarse en extremos de conductos roscados, a menos que estén listados para este propósito. Esa es una violación que sí se puede dar muy comúnmente. Si ustedes tienen en el extremo de sus tuberías la cuerda, la rosca, instalen un conductor, instalen un conector roscado o un coupling roscado. Anillos protectores, bushings. Cuando un conducto de este tipo ingresa a una caja, accesorio u otro recinto, estamos refiriéndonos a este tipo de tuberías, ¿verdad? Se debe proporcionar una protección, un bushing protector para proteger los cables a la abrasión, a menos que la caja, accesorio o recinto esté diseñado para proporcionar dicha protección. Entonces, tenemos que proporcionar este tipo de protección para cuando nosotros instalemos el cableado, ¿verdad? Un plastic bushing es más que suficiente. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben realizarse de acuerdo con la sección 300.15. Conexión a tierra. El conducto metálico rígido, RMC, se permitirá como conductor de conexión a tierra de equipo. Aquí les pueden preguntar a ustedes, ¿necesitamos correr el cable verde o de tierra en este tipo de conductores? Y la respuesta es no. Este tipo de conducto metálico, este tipo de tubería, puede actuar como conductor de conexión a tierra del equipo. Está permitido. Sin embargo, yo les quiero comentar que a pesar de esto, yo siempre corro este conductor, ¿verdad? El conductor de puesta a tierra del equipo, a pesar de que puedo usar este tipo de tuberías para aterrizar mi equipo, yo siempre instalo mi conductor de conexión a tierra. Simplemente se van a ustedes a tener que gastar un poquito más de dinero, pero lo considero un poco más seguro. La parte 3, especificaciones de construcción. Esta viene siendo ya la última parte de este tipo de artículos y básicamente nos dice en su sección 344.100 que este tipo de tuberías metálicas rígidas de pared gruesa deberán estar fabricadas con uno de los siguientes materiales. Ya los revisamos anteriormente, ¿verdad? Aluminio, acero con algún recubrimiento protector, que puede ser un galvanizado, por ejemplo, que de hecho es el material que nosotros más utilizamos, el acero galvanizado.
Aluminio, latón rojo o acero inoxidable. Entonces, estas son las formas en las que ustedes van a poder encontrar este tipo de tubería, ¿verdad? La que más usamos es nosotros, es la de acero con un recubrimiento galvanizado. En su sección 344.120 marcado, cada tramo deberá estar claramente identificado de manera duradera a cada 3 metros, que son 10 pies, como se requiere en la primera oración. El conducto no ferroso de material resistente a la corrosión deberá tener marcas adecuadas. ¿Qué tipo de tubería es? Etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que tener su etiqueta. Longitudes estándar. La longitud estándar de este tipo de tubería metálica rígida, RMC, será de 3.05 metros. Es muy importante, es pregunta de examen. Muchas veces nosotros respondemos 3.00. En realidad, en metros es 3.05 metros, que vienen siendo 10 pies. Y siempre va a traer un coupling. Entonces, es el tubo con sus roscas al final, sus cuerdas y un coupling. ¿Ok? Así es como lo van a encontrar. Muy importante que se den cuenta de esta situación. Son preguntas de examen. Se permitirán longitudes más largas o más cortas con o sin acoplamiento y con extremos roscados o sin roscar. Algunas veces, para trabajos especiales, nosotros podemos pedir tuberías de una longitud mayor. Es posible. Pero es muy difícil de encontrarlas en los lugares donde normalmente nosotros compramos estos materiales. Muy bien, entonces ya con esto terminamos este tema. Vienen otros videos en los cuales vamos a seguir analizando este tipo o los diferentes tipos de tuberías. Es muy importante que ustedes las conozcan a detalle. En algunos de nuestros videos anteriores, posiblemente ustedes vieron el video acerca de cómo hacer presupuestos eléctricos. Es muy importante identificar todos los materiales para poder hacer presupuestos eléctricos o instalaciones eléctricas de calidad. Entonces, por eso es que nos estamos tomando el tiempo para revisar cada uno de estos artículos. Con esto terminamos la lectura del Rigid Metal Conduit, conduit metálico rígido de pared gruesa. No se pierdan los próximos videos, son muy importantes. De hecho, para que ustedes sepan, este video del artículo 344, junto con el video del EMT, Electrical Metallic Tubing, y el Flex, para mí, bueno, y también el de el Electrical Non-Metallic Tubing, el PVC, ¿ok? Son los videos que a mi juicio deben ustedes de analizar sí o sí. Son videos muy interesantes, muy importantes y que les van a dar la pauta de los materiales eléctricos más importantes al momento de instalar tuberías. ¿Ok? Esto lo voy a explicar en el próximo video también. Vamos a seguir recalcándolo, pero a lo que voy es, no dejen de ver estos videos porque les van a ser de mucha utilidad en su vida diaria como electricistas. Las medidas o las indicaciones que se dieron aquí en este video pueden ser aplicables a otros tipos de tuberías. Quiero que esto quede muy claro. Entonces, sin más, los espero en los próximos videos. Hasta pronto.